Amén. Y mientras estaba buscando a Dios acerca de este asunto, no podía quitarme este asunto de santidad al Señor. Y yo dije, ay, verán, simplemente con mencionar esas dos palabras estos días, y lo que obtienes es resistencia. Es como si la santidad al Señor siempre brinca. La gente está temerosa de esas dos palabras. Y una de las razones es porque se ha vuelto un tabú y un tema que se prefiere evitar, es porque es un tema que se ha malentendido. No entendemos realmente lo que es la santidad. Pero después de estas clases van a tener un cuadro más claro de lo que es la verdadera santidad. ¿Qué significa cuando Dios nos manda que seamos santos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuáles son las raíces de todo eso? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el propósito? Alguna gente cree que la santidad tiene que ver con el Antiguo Testamento, la enseñanza del Antiguo Testamento. Les voy a enseñar que eso es falso. También dicen que tiene que ver con algo cuando ya has avanzado más en tu caminar con Dios, pero les voy a mostrar que eso es falso. En nuestro mismo fundamento de nuestro caminar con Dios tenemos algo llamado la sangre, tenemos fuego, todos tienen sangre y fuego, y agua. Esta es cuestión de fundamento, ya tienen fe, eso no es fundamento, pero tienes también confianza, santificación. Santificación significa santidad, significa ser santo, ser apartado. La santificación pertenece al fundamento, tanto como estas otras cosas. Somos salvos por el Señor para vivir una vida santificada. Así que les voy a mostrar estas cosas en la palabra de Dios en relación a nuestro caminar con Dios, nuestro servicio al Señor y lo que Dios espera de nosotros cuando Él nos pide que seamos santos. Vamos a empezar en una escritura muy familiar en Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer los versos 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el énfasis en ese verso está en el ser, en el sed. No dice haz santidad, no dice haz santo, dice sé santo. Y la diferencia entre ser y hacer, hay una diferencia. El problema es que la mayoría del pueblo de Dios es que tratamos de hacer la santidad sin ser santos. Y si no entendemos lo que significa ser santos, no podemos hacer la santidad realmente. Podemos hacer todas las formas religiosas, podemos vernos bien, actuar bien, vivir correctamente, hacer todas las cosas externas que se ven, que se pueden ver perfectamente y religiosamente correctas, pero todavía ser sucios y no ser santos para nada. Perdemos todo el punto acerca de lo que significa ser santo, lo que significa realmente ser santos. Ahora, pensemos en esto. Esto fue hace mucho tiempo, donde Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Yo tengo un problema con eso. Cuando pienso en la santidad, pienso acerca de separarse de algo. Cuando pienso en santidad, tengo que alejarme de algo que está sucio y ser separado de ello. Pero Dios nunca tuvo que hacer eso. Dios nunca ha tenido que separarse de nada. Pero sin embargo dice, sean santos como yo soy santo. ¿Qué significa eso? Dios no es un pecador. Él no conoce pecado, así que obviamente
No tuvo que separarse del pecado para ser santo. Dios no tiene que vestirse con cierto atavío para ser santo. Y dice, quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Sin embargo, yo soy un pecador, así que ¿cómo se puede aplicar a mí? ¿Cómo su santidad se aplica a mí? Es que no he entendido lo que significa ser santo. Él no tiene que alejarse de algo y decir, ahora que me separé de eso, ahora soy santo. No tiene que hacer eso él. Él no tiene que arrodillarse y arrepentirse de algo y ahora decir, ahora ya soy santo. Él no tiene que tomar cierta cantidad de gloria o de luz y vestirse con ella y decir, ahora ya me represento como santo. Dios es santo. Dios no hace santidad, Dios es santo. Así que cuando Dios te dice a ti y a mí, sed santos, como yo soy santo, entonces, ¿qué significa? Ya les estoy provocando que piensen un poquito. Les digo ahora mismo, prepárense para tener un cambio en su pensamiento acerca de lo que es la santidad. Y una vez que tengamos una visión verdadera de lo que es la santidad verdadera, en nuestro mismo fundamento de nuestra vida espiritual, en el fundamento de nuestro crecimiento espiritual y en el fundamento de nuestro caminar con Dios, entonces el hacer la santidad ya no es tan difícil. Pero hacer la santidad es difícil cuando no eres santo. Alguien alabe al Señor. La gente lucha con hacer santidad sin haber escuchado lo que es ser santo. Si tenemos una revelación de este ser, entonces vamos a poder mucho más caminar en esos principios. Vayamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, la palabra en hebreo para santidad es Kadash, de la palabra Kodesh. Esta palabra significa algo que es sagrado, algo que es ceremonialmente sagrado o santo. Significa ser pronunciado limpio. Significa ser un santuario o una casa, algo que alberga algo. Significa ser consagrado, lo cual significa ser puesto aparte. Ser puesto aparte para algo. Significa ser dedicado. Ser dedicado. Significa ser santificado, preparado o mantener en cierto lugar. Significa proclamar y ser uno santificado. Ahora, el poder de la santidad no está en el hacer, está en el ser. ¿Ser qué? Ser dedicado a algo. Tiene que haber una dedicación, tiene que haber un propósito, tiene que haber una razón para la habitación. Por ejemplo, si yo voy a construir un edificio, digamos que construyo una escuela, pero luego dedico la escuela como estación de tren, no tiene sentido. La escuela no va a servir como una buena estación de tren porque el propósito del edificio era una escuela. Fue edificado con un propósito y dedicado a ese propósito. Dios nos ha hecho con una razón determinada. Hay un propósito, hay un motivo, hay un mapa que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y solamente podemos hacer la santidad cuando reconocemos
¿Cuál es el propósito de esta dedicación? ¿Qué es para lo que estoy dedicado? ¿Tiene sentido lo que digo? Tiene que ser apartado para algo, ser santo, ser dedicado, ser santos, sean apartados para algo, sed santos, sean santificados para un propósito en particular y cosa. Él no dijo, vayan y hagan esto y hagan aquello y entonces van a ser santos. Él dijo, primero, comprometan el vaso a aquello para lo que fue propuesto. Por esta razón, el templo, el tabernáculo, el santuario, era dedicado a un propósito definido y era llamado santo. Fue santificado para un propósito sagrado. ¿Está claro esto? Gracias, Jesús. Aquí es donde hemos tenido unos cables cruzados en nuestro pensar acerca de la santidad. Creemos en algún lugar de nuestra mente de que yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o puedo hacer 3 de estas y hacer 5 de aquellas, y eso me va a hacer santo. No es así. Es exactamente lo contrario. Primero es dedicarse al propósito del llamado de Dios, reconociendo para qué te ha hecho Dios, reconociendo tu propósito, de que has sido dedicado o dedicarte tú mismo a ese propósito. Una vez que eso es reconocido y completado y llevado a cabo en tu Biblia, entonces viene el hacer, por causa de que ya eres santo. No que tengas que hacer para ser santo. Haces porque eres. La gente que está luchando con cualquier santidad o cualquier forma en la que Dios le esté dirigiendo es porque no entienden y reconocen el ser. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿A qué me está llamando Dios? Cuando tú obtienes la revelación y el entendimiento de tu ser, entonces podrás hacer. Porque tú usas la escuela como escuela, entonces. Mismo principio. Haces un aeropuerto como aeropuerto. Y después llegas y dices, tengo que dedicar este aeropuerto, pero no como aeropuerto. Tenemos que dedicarlo como hospital. Pero qué tan tonto sería eso, que empieces a tratar de hacer y hacer cosas y lo que sea para que sea un hospital, pero eso es muy difícil, hacer un aeropuerto hospital, porque no fue propuesto para eso. Cuando tú no sabes cuál es el propósito, no puedes hacer. Tratas hacer que las cosas sucedan y traer cosas a existencia, pero ¿cuál es el propósito de quién soy yo? ¿A qué soy llamado? ¿Para qué es mi existencia, la existencia de mi vida? Entender para qué te ha dedicado Dios, entonces ya puedo hacer, porque sé lo que soy. Estoy en segunda de Tesalonicenses, ya les dije, capítulo 2, verso 13. Déjenme mostrarle aquí cómo la santidad fundamentacional es. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salud o salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Esta palabra santificación simplemente significa pureza y santidad.
desde el principio de la palabra, ve, desde la experiencia inicial que tuviste con Dios. Cuando Jesús vino a tu corazón y vino con una semilla de este nuevo hombre y limpia, empezó la obra de santificación. Esto es lo que es nuestra santificación fundamental. ¿Qué les pasa? No entiendo cuál es el problema. Bueno, sí lo entiendo. Porque el pueblo de Dios ha hecho de la santidad una tradición religiosa, en una forma religiosa, y lo ha hecho en comprar un favor de Dios. Tú no puedes comprar favor de Dios. Trate de hacerlo todo, suba y baje y vaya por todos lados y dígale, Dios, ahora ya me vas a dar favor. Dios te va a decir, no, yo no te pedí que escalaras esa montaña, tú lo hiciste solo. Así que las obras de la carne no compran nada, ni comprar favor con Dios. No puedes hacer eso. La santidad no es un efecto, no es una causa que tú quieras, porque tú quieras acercarte a Dios o comprar algo de Dios o volverte poderoso. No es la razón para la santidad. El propósito de la santidad es llevar a cabo tu dedicación. Yo quiero ser dedicado al Señor. Bueno, vayan conmigo en sus Biblias a Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Alabado sea el Señor. Así que pongamos en nuestra mente una vez más y digámoslo. La santidad es un estado de ser. La santidad es un estado de ser. No tiene nada que ver con hacer. Sí produce el hacer, pero el hacer no puede producir la santidad. La santidad produce el hacer. Hola. El ser produce el hacer. Primero tenemos que ser dedicados a un propósito. Así que, ¿qué acerca de Dios? ¿Dios es santo? Sí, claro que sí. Cada fibra de su existencia es santidad. Sus palabras son llamadas santidad. Su trono es llamado santidad. Su monte es llamado santidad. Su presencia es llamada santidad. Sus sacerdotes fueron llamados santidad. Quiero decir, puedes ir a cualquier aspecto de Dios y no puedes ir a cualquier aspecto de Dios y no encontrar la santidad. Es esencia de su naturaleza. Él es amor y es santo. Dios es santo. No hay nada a lo que Él no sea dedicado. ¿Qué es lo que hace a Dios santo? Es total y absolutamente dedicado a su propio propósito. Está dedicado a su propia voluntad. Dios está comprometido, está dedicado a ser quien es. Si Dios se separara a sí mismo de su propia dedicación, de quién es, ya no sería santo. Me encanta. No sé ustedes, pero a mí me emociona todo. Gracias, Señor. Esto es lo que hace a Dios santo, que es santificado y dedicado a su propia voluntad. Yo soy dedicado a mi propio propósito, soy dedicado a mi propia naturaleza, soy dedicado a mí mismo. Eso es tan bueno. Verán, cuando Él le hizo esa promesa a Abraham, que no lo podía haber llamado a nada más grande que a su propia santidad, a Él mismo, porque Él sabía, esa es la única cosa que no va a fallar. Mi dedicación, mi compromiso, quién soy yo, mi ser, opuesto a todas las demás cosas. Me encanta, aleluya. ¿No es emocionante esto? Gracias, Señor. Bueno, estoy en Levítico,
Alabado el nombre de Jesús. Veamos aquí, capítulo 20 y verso 26. Habéis, pues, de serme santos. Ahí está esa palabra otra vez, kadosh, kadash. Habéis, pues, de serme santos. Bueno, ahora entiendo eso. Vas a ser dedicado hacia algo. Tienes que ser santo hacia algo. ¿Cómo puedes ser santo hacia algo? Tiene que ser dedicado. Tienes que ser separado para. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber una razón. La santidad no es algo que a lo mejor suena como un disco rayado, pero tengo que sacar esto de mi pensamiento. Esto no es algo en lo que nosotros estamos tratando de crear algo, crear una atmósfera o forzar el brazo de Dios, o si hago uno de esto y si hago esto y oro lo suficiente, entonces Dios va a hacer algo o Dios se va a mover. No sé si cuántos han vivido así. Yo he vivido así por mucho tiempo y era duro, difícil. ¿Sabe lo que me dice la palabra de Dios? Ven a mí, los que estáis trabajados y cansados, vengan a mí, van a encontrar descanso para vuestras almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil y ligera para una voluntad doblada. Nunca va a ser fácil y ligera para una voluntad directa, pero cuando estás doblado, entonces es fácil y ligero. Esta cosa de la santidad se ha convertido en una carga tal en donde el pueblo de Dios que vive en el marco de lo que muchos perciben como santidad, son gente que si tú andas alrededor de ellos y cualquier enfermedad que tengas no me la pases, ¿no es cierto? Tontos están en neblina, todos entienden, porque venimos de este lugar y es una cosa pesada. Hoy desearía poder y después miran por acá atrás o por acá y dicen, oh, si tan solo pudiera hacer eso, sería libre, me sentiría bien. Y se les olvida o nunca nos dimos cuenta que no tenemos que hacer algo para ser algo. Tenemos que ser algo para poder hacer algo. Lo tenemos torcido. No trate de hacer para ser. Encuentre lo que debe ser para que pueda hacer. Yo soy un vaso comprometido, apartado, dedicado para algo. Dios dijo, sed santo para mí. No entiendo lo que soy, que si esto es lo que soy un vaso santo y dedicado para Él, eso ocasiona o me hace hacer voluntariamente por lo que ya soy. No estoy tratando de hacerme a mí mismo nada. Deje de tratar de hacerse usted mismo algo. Siempre vamos a hacer nada, siempre hemos sido nada. Nada mejor de lo que eres ahora aparte de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero entender esto, de que Dios dice, sed santos para mí o dedicados para mí, la santidad es ser apartado para, dedicado a algo, comprometido para algo. Aleluya. Es como caminar a un matrimonio.
podemos hacer eso, pero para hacerlo tiene que haber un ser, tiene que haber una dedicación. Yo estoy casado. No trato de vivir una vida limpia para poder casarme. Estoy casado, así que vivo una vida limpia. No es que tratemos de casarnos, digamos, bueno, el matrimonio ahora me va a hacer limpio. No funciona así. Tienes que reconocer que estás en un compromiso, que hay una dedicación que ha sido hecha. Ya estás casado. Y cuando te das cuenta de esto y, y en esta relación, entonces haces o no haces, de acuerdo a la dedicación, de acuerdo a aquello para lo que eres dedicado. ¿No es poderoso? Gloria a Dios. Que alguien alabe al Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Bueno, continuamos leyendo. If we be, we're like him, we've got peace. That's right. That's why the holiness movement works so hard. And then if they leave it, Yes. then they say, oh, I've got such liberty. I've got Exactly. some freedom. What from? Him? Yeah, exactly. Or is it from that trial, that Yes. striving That's right. to be holy? Yeah, no, exactly. People La walk gente away from stuff like que that. se aleja de It's cosas de because esas they es were porque holiness. eran santos, entre comillas, déjenme ponerle comillas aquí, santos a una religión, They were holiness unto o eran a santos church. a una iglesia, Holiness unto o eran a doctrine, santidad a una a doctrina, o philosophy, santidad a una filosofía, o ideología, o un proceso de pensamiento, pero no santos al Señor. You can go to the Tú moon puedes ir al infinito si quieres, o estar en la luna by your little self. por ti mismo, por tu But when pequeño you be, ti nothing mismo. changes. Pero si eres, nada cambia. To the Lord. Todavía eres santificado para el Señor, no hay nadie alrededor, nadie te está viendo. Are something Cuando tú eres algo, holy and separated no eres when you are santo y in church. separado nada más cuando estás en la iglesia, When you're at home. pero vives como el diablo en casa. I've seen this around me. Lo he visto alrededor mío por años. People that you would never have dreamed. I'm Gente talking con la about que no men soñarías. of God. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que son una cosa en el púlpito, pero encuéntralos en un restaurante y son groseros y lo que sale de sus bocas que dices, no entiendo, me confunde grandemente. Pero empiezo a obtener destellos y entendimiento de que la gente no entiende para qué están dedicados. No es una realidad para ellos. Bueno, yo estoy dedicado al púlpito. Pues cuando estés dedicado a tu púlpito vas a actuar bien en el púlpito, vas a hacer bien y vas a hacer. Pero cuando te alejas de eso, entonces ya no hay dedicación. Gloria a Dios. La santidad es un estado de ser y cuando somos algo, no voy a hacer algo en un minuto y otra cosa el siguiente minuto. Esta botella siempre va a ser una botella. Aun cuando vaya a la basura, sigue siendo una botella. No importa dónde esté, todavía va a ser una botella. Y así es con nuestros vasos. Cuando entendemos quién nos ha llamado Dios a ser, es lo que quería leer aquí, déjeme leerlo. Y habéis pues de serme santos. Eso es dedicados, kadosh, kadash, misma palabra que expliqué antes. Santos, serme santos, porque yo Jehová soy santo. Soy dedicado, los quiero dedicados. Yo soy santificado a mi propio propósito, quiero que ustedes sean santificados a mi propósito. Soy santificado a la misma naturaleza de mi nombre, quiero que ustedes sean santificados a la misma naturaleza de mi nombre. Gloria a Dios. Y dice, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Todos conocen esa canción. Shall be mine, Serán míos, saith the Lord. dijo el Señor, dice el Señor. Be mine, Serán míos, saith the Lord. dijo el Señor. When God gathers, something like that. Cuando Dios People reúna a todo su pueblo, be mine. serán míos. Es una canción muy vieja. Hallelujah. He said that I have, Dijo, you shall be holy, for I also seréis am holy. santos, porque yo soy santo y os he apartado. Esa palabra apartar significa poner una diferencia entre. Put a difference Yo between puse una diferencia entre ustedes y otros. ¿Por qué? because of what you're dedicated to. Porque por lo que ustedes están dedicados a mí. Means to be selected. Significa ser seleccionados, To be apartados. Ser seleccionados significa separate. hacer separación. Distinguished. Significa ser distinguido de. God wants his people to be Dios quiere que su pueblo sean distinguidos difference. y pongan una diferencia entre. Ahora, eso no es algo que vas y creas. This is where people miss. Aquí es donde la gente se pierde. Let's create. Oh, vayamos y creemos una apariencia, creemos una moda. No. No, It's not about a look. no se trata de Not about a verse o de una cierta moda. you. Se trata de que tú entiendas. Somebody pray. Alguien alábelo. Isn't that powerful? Viéndolo, ¿no es poderoso? It's about you understanding Es acerca de entender you are dedicated. hacia quién estás dedicado. No es a 7 pilares, ni a ninguna otra iglesia, o a una persona, o a un líder, o a una doctrina, o a una filosofía. This is why people die. Por eso muere la gente. Their spiritual lives die. Por eso las vidas espirituales mueren, porque están tratando de ser algo, más bien de hacer algo, sin ser algo, So they can look para que puedan verse todos bien, actuar bien y hacerlo todo bien, so full of death y estar tan llenos de muerte y miseria y tinieblas y odio and burden, y cargas, never understanding sin entender nunca que estoy dedicado a algo. dedicated to this. Estoy dedicado a esta unión matrimonial. Dedicated. Soy dedicado, comprometido. Por lo tanto, y a causa de que soy dedicado, entonces puedo hacer, voy a hacer. Es mi deleite hacer por lo que soy. Verán, I am a man. yo soy un hombre, I was made that way. fui hecho de esa manera. Came from the womb. Vengo, vine del vientre de mi madre como un varón. It's not difficult for me. No es difícil para mí hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque soy hombre. Ya soy. It's my being. Ese es mi ser. You there? ¿Están ahí? When you are something, when Cuando you tú be eres algo, it is so automatic. es en automático vivir You be en el propósito de quién eres, automatically. porque haces automáticamente por causa de lo que eres. I know I'm drilling it and hammering it over and over again. Voy a estar martillándolo una y otra vez, pero es otra manera de ver esto. It's so clear in the Y, word of God. y es tan claro en la palabra de Dios. Ser santos, porque yo soy santo. I'm telling you, it Bueno, bothered me. eso me estuvo molestando mientras lo estudiaba I'm like, hace meses. I want to Y yo decía, yo quiero vivir la santidad. right before God. Quiero estar bien delante de Dios, pero ¿cómo lo hago? Studying this. Ambos estamos estudiando esto. What's it all about? ¿De qué se trata? Y ese verso, ahí en Primera de Pedro, I stubbed my toe in it all the time. me tropezaba en él todo el tiempo, porque decía, As I'm sed santos como yo soy santo. Y yo decía, bueno, no entiendo eso. because you Porque don't have any sin, tú no tienes pecado, any flesh. no tienes carne, You don't have anything to separate no yourself tienes from. nada de qué separarte. Then how can I be holy like you? Pero ¿cómo puedes ser santo como tú si yo tengo pecado y tengo carne? ¿De qué se trata? Separated from is an
example ¿De to show qué me te separas how I como must ejemplo para separate mostrarme myself de lo que me debo from. I'm separar? not holy like you're ¿Cómo holy. puedo ser santo como Didn't tú make eres any sense santo? to me No hacía sentido until this. hasta que vi esto. Dedication. Dedicación, To be dedicated. kadosh, To be set ser apart. dedicado, ser Hallelujah. apartado, Unto. santificado para, Be holy ser unto. santos para mí. Don't go out there and do No holy. vayan ahí Be afuera holy to me. y hagan santidad. No, sean santos para mí. Then you do. Porque cuando seas, Hallelujah. vas a hacer. Can I go on just a little bit? Bueno, ¿puedo continuar? Go with me to Exodus Vayamos a Éxodo, 36. capítulo 36. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shabaka sabara yanalamandahai. Yeah. Blessed be the name of Jesus. Alabado sea el nombre de And I'm Jesús. going to read verse 4. Y voy a leer el verso 4. Now, God's word talks about La palabra de Dios habla sanctuary, acerca de un santuario, tabernacle, un tabernáculo, temple, templo, all of these different names todos estos diferentes nombres para lugares que Dios raised up ha levantado para dedicated purpose. un propósito dedicado. In verse 4, it En el says, verso 4 dice, and all the wise men vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, every man from cada uno de la obra que hacía. the word I want in that verse is the word sanctuary. La palabra en ese versículo es santuario, que es también la misma palabra que santo. Kadosh. Exactly the same word. Es la misma palabra. They wrought all the work of Hicieron that which is toda la obra de lo que era santo. made a place, Hicieron un lugar. made a dedicated house. Hicieron una casa dedicada. What ¿Para was the qué? place for? ¿Para qué era el lugar? Purpose of the place they made. ¿Cuál era el propósito del lugar que hicieron? Servir al Señor, es verdad, To him to live in. That's right. It was para for que his Él abiding viviera. presence. Era para su presencia que mora. And the temple, El tabernáculo y el templo, these places, todos estos lugares erected fueron erigidos in obedience to the command en of God, obediencia al mandamiento de Dios como un lugar para albergar dwelling of God. la And God morada de Dios. to his Y Dios siempre se refirió a su templo y tabernáculo como santo. always go holy. Siempre fue llamado A multitude of scriptures, and maybe a little later on I'll give you a few, and you can santo. Podría darles down. But right now, muchas escrituras y las pueden escribir, pero ahorita vayamos a 1 Corintios, capítulo 3. First Corinthians chapter 3. 1 Corintios, capítulo 3. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Now, like Ahora, I said in the beginning of como this dije al lesson, principio de esta lección, many have argued and muchos do han argue arguido y arguyen todavía the talk of holiness que in the New Testament era is out of order. That la holiness plática de la is santidad something that del Antiguo God Testamento está gave fuera de under the orden, law. que la santidad es algo que Dios dio bajo la ley, que la santidad es una serie de legalismos, y para algunos lo es. For many people, Para mucha gente, you just mention the name, trust me, simplemente menciónales el nombre. Créanme, hemos viajado, hemos estado con mucha gente, hablamos con mucha gente, y simplemente trae la palabra santidad o separación drains y la sangre from people's faces. se les escurre de los rostros. Really red like a tomato. Se ponen muy rojos como tomate y quieren explotar. It's a word that's become Es como si fuera una palabra que se ha vuelto sucia, thing of fright. se ha vuelto una cosa que da temor y algo que temer, porque la gente ha vivido bajo tal esclavitud y tradiciones legalísticas religiosas que ya no quieren vivir bajo eso. Such a yoke. Ya no quieren vivir bajo tal yugo, y es porque The whole idea tienen toda la idea de la santidad torcida por años y años probablemente en sus vidas. Y sé que conmigo así fue.
Miren, You all didn't know me so well back then, muchos me conocen de allá atrás, 30 years ago. como de hace 30 There años. was a dogmatic person. Si había una persona dogmática en el mundo, esa sería yo. I was dogmatic. Yo era And there was a dogmático. certain man, I'm telling you, I lived by the law. Y miren, yo vivía bajo la ley. 3 of those, and I Y hacía los 3 de aquellos y citaba los 5 de aquellos y vestía mis ropas blancas en mi cuarto de oración y my clothes off when I went in there. me quitaba toda mi ropa cuando salía de ahí porque decía, oh, Presence of God. el espíritu que tenía ahí en la presencia de Dios estaba ahí, en ese rinconcito. These things are wrong when God Pero no estoy diciendo que estas cosas sean malas si Dios te guía a eso. Si el espíritu te convence de hacerlo, hazlo. Pero no era mi convicción, era algo que yo hacía por alguien, porque alguien más lo hacía. Y al hacer lo que ellos hacían, that's the way I entonces be holy too. decía, si ellos son santos, yo voy a ser santo también. Así que lo hacía. Every day. Y iba cada día y cada noche, Teeth was like eating gravel. que era como comer zacate, porque yo no quería ir ahí, porque era una forma muerta, porque estaba tratando de hacer para poder ser, Not realizing sin darme cuenta que tenía que encontrar primero quién era para después simplemente hacer. Lo tenemos todo enredado. Tal vez soy el único que tuve estas experiencias. hallelujah. So let me show you. This Así que déjenme mostrarles principles of holiness los principios de Dios sobre la santidad. from the old. Han continuado desde lo antiguo hasta lo nuevo. Y lo que Dios requirió en la antigüedad hace referencia de los requerimientos para nuestra vida espiritual en el nuevo pacto. Así es. La santidad Under the new covenant. no acabó bajo el nuevo pacto. Claro que no. Still requires. Dios todavía requiere santidad. ¿Saben por qué? He's still looking for a temple. Porque Él todavía está buscando un templo. He's still looking for a Oh, somebody shout. Alguien alabe al Señor. Gloria a Dios. He's still looking for a place to dwell. Él todavía está buscando un lugar para morar. Está buscando un templo que sea construido para albergarlo, para albergar su presencia. Y lo que Dios requiere New Testament temple del templo del Nuevo Testamento requires now. para su presencia, lo que Él requiere ahora es lo que requirió entonces, santidad. Thank you, Lord. Look what it says. Gracias, Señor. Mire lo que dice aquí 1 Corinthians en 1 Corintios capítulo 3, and verse 16. verso 16. You know. ¿No I sabéis? think I'm reading here in the New Creo que Testament. estoy leyendo aquí en el Nuevo Testamento. Just making sure. Solo me estoy asegurando. This is not Chronicles, right? Esto no es Crónicas, es Corintios. Know ye not ¿No sabéis que sois the temple templo de Dios and that the y que el Espíritu de Dios dwelleth in you? mora en vosotros? If any man defile. Si alguno violare, Okay. bueno, Spend a lot of time on that word. podríamos pasar mucho tiempo en esa palabra. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Santo es. It is holy. Es santo. It said the temple of God has to become. No dice que el templo de Dios se tiene que volver santo. He said it is. Dice es santo. El templo de Dios debe ser dedicado. El templo de Dios debe ser apartado para su propósito particular. Or it is built with Es creado o edificado con un propósito en mente. design. Y Dios lo ha diseñado este templo a ti y a mí como el templo del Dios viviente con el propósito de albergar His dwelling Shekinah. su Shekinah habitable. Él quiere Shakan con su pueblo. For that to take place,
Y para que eso tenga lugar, este templo tiene que ser dedicado para su propósito. Oh, man, I love it. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. If any man defile, okay, that word defile, Si alguno violare, esa palabra violare spoil. significa It means to desperdiciar, arruinar influences. por influencias morales. Bueno, estoy leyendo Nuevo Testamento. Significa depreciar, que significa hacer algo limpio, hacerlo no limpio. Significa corromper y significa corromperse Destroy. para destrucción. Si alguno violare o arruinare o corrompa el templo de Dios, Shall God, Dios destruirá al tal, for the temple porque el templo de Dios holy, which es santo, el cual sois vosotros. ¿De acuerdo? over to chapter 6. Corramos al capítulo 6, mismo libro, 1 Corinthians chapter 6. 1 Corintios capítulo 6. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Saints, Santos, if we can get a vision, si podemos obtener una visión esta noche, get a vision simplemente obtener una visión of what God has dedicated us to be, de lo que Dios nos ha dedicado para que seamos, entonces podemos empezar a entrar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, ya sea o lo que sea, aún en nuestros servicios, en nuestros ministerios, en nuestros llamados. don't think for a moment No piense ni por un momento que la santidad tiene que ver with your appearance. con Yes, it's got to do with your appearance, of course. tu apariencia. Bueno, sí tiene que ver con tu apariencia, pero no se trata de eso. A lot of things involved. Hay muchas otras cosas envueltas aquí. Ser dedicado para Dios. I know so many people Yo conozco a mucha gente y no quiero juzgar a nadie porque ni siquiera me sé juzgar a mí mismo. be the judge Pero ciertamente no voy a ser el juez de la vida de nadie más, pero examples, including conozco tantos ejemplos, come from, inclusive el lugar de donde vengo, de tratar live de vivir in a certain way, de cierta manera being holy, con el fin de ser santo y, sin embargo, ignorar los asuntos más pesados de la ley de Dios. I can do it all right. Yo puedo hacerlo todo bien. Puedo vestir mis ropas blancas, ir a mi cuarto de oración y ungirme con aceite mañana y tarde. Y puedo orar las oraciones correctas y citar las escrituras correctas, pero odiar a mi hermano. What good is that? ¿Qué tiene de bien eso? See, we Verán, miss the weightier matters nos of the perdemos de los asuntos más pesados del Señor. Esto es lo que le dijo Dios a los fariseos. You're also Oh, están tan blancos y limpios, pero por fuera, pero por dentro están llenos de huesos he said, go and muertos. Dice, vayan y limpien primero el interior. he said, you do this and Dijo, hacen esto y pagan sus diezmos y esto y lo otro y lo que sea que haya dicho. Y dijo, hacen todo eso y sí, deberían hacerlo. Todas estas cosas son correctas, pero dijo, omiten o dejan fuera los otros asuntos que son más pesados hallelujah, in your walk, in your service. en tu caminar y servicio para Dios. Esto me viene a la mente acerca de ser santos. Si tú eres una pieza que Dios ha creado, lo puedo comparar con un motor de un carro. Pero si el iniciador tiene el engrane y ese concuerda, entonces cuando cae en el encaje correcto, entonces crea la chispa para arrancar el motor. Perfect. Es un ejemplo perfecto. Then the car can function. Entonces el carro puede funcionar para lo que ha sido llamado a hacer, para lo que fue creado. Así somos. It's not then unnatural No es algo to the car. que no sea natural para el carro. Simplemente está haciendo lo que fue hecho para hacer. Become a weird, unnatural thing No se vuelve una cosa rara o no natural vivir unto the Lord. o ser santidad
al Señor, porque ya sabes quién eres. Es tan simple. Es un hermoso ejemplo. Gracias. All right? Bueno, 1 Corinthians. Primera de chapter 6. Corintios, capítulo 6. Oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. Drop down. Y bajemos 15. al verso Know 15. ye not ¿No sabéis your bodies que vuestros cuerpos the members of Christ? son miembros de Cristo? Shall I then take the members Quitaré of pues Christ los miembros de Cristo make them the members y los haré miembros de una ramera. of it? Lejos sea. Body, Debo tomar mi cuerpo join, y unirme. a brick in the Y building. tengo un faltante en el edificio o tengo una cojera en el cuerpo, en mi dedo o la nariz o una lengua o dedo, cualquier parte que sea en el cuerpo, debo tomar esa parte del cuerpo Join it y unirla to a harlot. a una ramera. En otras palabras, cuando hago eso, The body of Christ. estoy uniendo parte del cuerpo de Cristo a idolatría. Think about it. Piense en ello. Are a part of a whole. Somos parte de un todo. Part of a bigger picture. Somos parte de un cuadro mayor que solo nosotros mismos. A temple. Somos parte de un templo Is erecting. que Dios está erigiendo para Él mismo. Continúo leyendo. Verse 16. Verso Know you not 16. ¿O no sabéis is joined que el que se junta con una ramera one body? es hecho con ella un cuerpo? He Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, one spirit. un espíritu es. Flee fornication. Huid la fornicación. Every sin Cualquier otro pecado que el hombre hiciere out the body. fuera del cuerpo es. He's talking O about es- the external things. Está hablando de las cosas externas. Mas el que fornica contra su propio His own body. cuerpo peca. Verse ¿O 19, ignoráis, verso 19, that your body que vuestro cuerpo es templo of the del Espíritu Santo, which is in el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, and you are y que no sois vuestros? you are born Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios in your en vuestro cuerpo and in y en vuestro espíritu, which are los cuales son de Dios. glorify God. Glorificar a Dios internamente y externamente. Ahora, Let me read that the verse 18. I think it's verse 18. déjeme leer el verso 18 Christian Standard Bible. de la Biblia estándar de Santa. Siempre reviso traducciones diferentes, a veces hasta 15, porque te dan un espectro mucho más amplio de lo que se está diciendo. Christian Standard Bible Y la Biblia estándar Santa dice en el verso 18, from sexual immorality. corran de la inmoralidad sexual. Cada pecado Commit que una persona puede cometer the body. es fuera del cuerpo. Por el contrario, Who is la persona que es inmoral sexualmente peca en contra de su propio cuerpo. Ahora, la palabra fornicación, and I'm winding down, so I'm not gonna ya voy a terminar, no los voy a mantener toda la noche. Gracias, Señor. take your time, take your time. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Hallelujah. The central focus here on these verses El enfoque simple de estos versos es el hecho de que nuestros cuerpos the temple. son el templo de Dios. Did y'all see that? ¿Sí vieron eso? Focus of these verses that our Es el enfoque principal de este verso. Nuestros cuerpos son templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Nuestros for a particular cuerpos son propuestos para una causa en particular, por una razón. Son dedicados para Dios por cierta razón, the Spirit and the presence of God. el cual es albergar el Espíritu y la presencia de Dios. ¿Correcto? Eso es mi cuerpo. My body is Cuando yo entiendo lo que es mi cuerpo, true revelation. si es una revelación verdadera para mí, Things I will not do hay muchas cosas que no voy a hacer con mi cuerpo to my body. o
acerca de mi cuerpo, el reconocer is dedicated unto para quién está dedicado el cuerpo who the body or what the body is dedicated o a qué está dedicado el cuerpo. understand that I am hallowed, No entendemos que apart, yo soy santificado y apartado y dedicado por una causa en particular, por una razón, la cual es obviamente teaching enseñanza del Nuevo Testamento, para ser un templo santo, para albergar el Espíritu y la presencia de Dios. there's a lot of things I am not going to join. Entonces hay muchas cosas a las que no voy a unir mi cuerpo, porque verán, cuando uno mi cuerpo a lo que sea o de la manera en que lo use, haciendo esto o lo otro, lo que sea, Joining the body of Christ. es a lo que estoy uniendo el cuerpo de Cristo. Es a donde estoy llevando su presencia. Puts it on a different scale, doesn't it? Lo pone en una escala diferente, ¿verdad que sí? You to sober up. Y hace que tengas que pensarlo bien y darte cuenta I don't own this. que digas, yo no soy dueño de esto. Dios es el dueño, lo acabamos de leer. You're owned. ¿Tú crees que eres tuyo mismo? No. With a price. God Tú no purchased pagaste un precio. Dios compra este vaso y Él lo santifica y dice, te separo, difference between pongo una diferencia entre tú y esto que está acá. be a difference between Quiero que haya una diferencia entre ti y esto de acá. ¿Por qué? you are dedicated. Por causa de lo que eres dedicado o el propósito para el que has sido llamado. Is it clear? ¿Está claro? Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. Now, okay, so the Ahora, word bueno, fornication, get a la hold of palabra this. We think fornicación, fornication has got to do with agárrese sex, de esto. you know, Creemos que la fornicación tiene que ver con relaciones antes del matrimonio, pero no tiene nada más que ver con el sexo. Fornicación significa ser altamente alimentado actually to overindulge. o sobreindulgir. You can fornicate your eyes. Puedes fornicar con tus ojos o fornicar tu cuerpo con comida. Things that you Hay toda una serie de cosas. Si esto no fuera verdad, entonces for unmarried la fornicación solo sería para gente no casada. Y este verso tiene que ver mucho más con gente no casada. Es para todos nosotros. Hay un fornicar del que necesitamos estar conscientes. Significa ser desenfrenado. Desenfrenado, means to que significa immodest ser sexualmente inmodesto y carecer de autodisciplina. ¿No es poderoso? sexually immodest Ser and to inmodesto, sexual y con falta de disciplina. Esta palabra fornicación también significa adulterio, pero también significa idolatría. was it, I ask you all. Ahora, les pregunto, Was it? ¿qué fue? We look back in the Old Testament Si miramos en el Antiguo Testamento, sanctuary, the tabernacle, en el santuario, el tabernáculo o el templo, ¿qué fue? you got to get this right away. What was Y tienen que saberlo rápido. ¿Qué fue lo que cambió el propósito these places de estos lugares, el santuario de Dios, God did not dedicate it to? en algo para lo que Dios no lo había dedicado? Idols. Fueron los ídolos, Always idols. siempre los ídolos. Always idolatry. Siempre fue la idolatría lo que cambió Dedicated. el propósito dedicado. It changed the dedicated Cambió el propósito dedicado del santuario de Dios something else that it was. en algo más para lo que no era. Fue la fornicación de idolatría. Es el mismo principio aquí. The giving of your El bodies dar to things that God sus cuerpos a cosas in this dedication. que Dios no permite en esta dedicación. ¿No es poderoso? How we offer ourselves Cómo and give ourselves nos ofrecemos y nos entregamos y ponemos nuestros cuerpos y proyectamos y todas las cosas que hacemos con nuestros cuerpos sin darnos cuenta que nos estamos uniendo o estamos uniendo parte del cuerpo de Cristo, el templo de Dios, a algo que no es limpio. Hallelujah.
Hombre, away right there. eso ahí me hace explotar. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, déjeme darle una escritura más, ¿de acuerdo? Go with me to Ezekiel 22. Vayan conmigo a Ezequiel 22 y ya voy a terminar. Maybe if not for your sake, then for mine. No por ustedes, pero por mí mismo. Ezekiel chapter 22. Ezequiel 22. Oh, I wish the whole church was here to hear this. Desearía que toda la iglesia estuviera aquí. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the mighty name of God. Alabado sea el poderoso nombre de Dios. Estoy en Ezequiel, estoy en el verso 22. Oh, these verses are too crazy, man. Estos versos están Verse 26. muy locos. Verso 26, escuchen esto. Priests, Sus sacerdotes, esto es Jerusalén, priests have sus sacerdotes violentaron mi ley and have profaned y contaminaron holy things. mis santuarios. Esa palabra contaminar significa hacer común. In the religious world, ¿Saben lo común que es en el mundo religioso hoy? Todo es común. is common. La casa de Dios se vuelve común, las oraciones se vuelve común, la adoración, ya todo es común. Lo que sea, simplemente seamos comunes. No hay nada común acerca de Dios. Dios es santo. No hay nada común acerca de ello. Dios es supremo. Dios es divino. Dios es alto y levantado. If we would have the kind of vision Si tuviéramos el tipo de visión que Isaías tenía de Dios, veríamos que Dios no es común. No hay nada de común en Dios. Pero sin embargo, los sacerdotes en esos días, como lo están haciendo en estos días, han hecho a Dios una cosa común. Puedes entrar en muchas iglesias alrededor, lo conocemos porque hemos estado en ellas. Puedes entrar y back when you walk in, they have little communion, ahí atrás tienen little vasitos de comunión con una peel it off, oración ahí and then you open it, y lo pelas y lo abres bread and drink y te comes tu pan y bebes. you walk in the door, and Así que simplemente vas ahí por la puerta y te comes tu comunión y saludas ahí a los hermanos. Así hacen la comunión porque our church is so big, we lo podemos hacer cada domingo porque no tenemos tiempo para hacerlo. me, so take it if you want. Mientras lo hagas y recuerdes a Jesús y Just remember the Lord when you do it. simplemente recuerda al Señor cuando lo hagas. Se vuelve común. Things half and half. En estas pequeñas cositas de mitad y mitad que les dan allá en ese negocio son como esas, así son. Un poco de vino y en la parte de arriba hay un poquito de pan. This is just, this is the world we're in. Este es el mundo, Sacred anymore. que es como no hay nada sagrado en ello, In His presence. acerca de Dios y su presencia. It just amazes me. Me sorprende muchísimo cómo la gente puede entrar Who cares? tan a quién le importa, Honor sin honrar, and reverence sin reverencia I'm dedicated unto. hacia el que estoy dedicado hoy. It God has saved me out of the nightclubs, brought me out of that. Now they're bringing the nightclubs into No, they are. Yeah, it's true. They're now bringing it into the church. It's not Salimos de eso, pero ahora la iglesia lo está entrando. No es que la iglesia influencia al mundo, ahora el mundo está influenciando a la iglesia. influence is coming from the world. La poderosa influencia viene del mundo, no bajo mi vigilancia. Y hemos hablado de ello 1,000,000 de veces en estos últimos 2 años. Stands with us. Si nadie se para con nosotros, si nadie camina, si nadie va, si nadie se une, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso, no vamos a dejarnos morir y a dormirnos en la viña con el fin de unirnos a un sistema de la corriente principal del mundo, como está ocurriendo en el mundo. No va a ocurrir. Si empiezas a caminar y caminar con gentileza con la gente, no hay nada malo en eso. Jesús lo enseñó, pero llega un momento en que tienes que poner el hacha y decir, ya no, más adelante, decir, bueno, llega un momento en el que tienes que decir, o continúas o vuelas de aquí, una de las dos.
Así como character, nature, and presence. hay en la gente dos lados de carácter y presencia, tienes que ajustarte a quién estás siguiendo y con quién estás caminando. ¿De acuerdo? I'm going to read this and I'm going to stop. Voy a leer esto y entonces voy a detenerme. God, he's not feeling that well tonight. Y dicen, oh, gloria a Dios, que no se siente muy bien hoy. Estoy en Ezequiel 22. Bueno, ahí íbamos. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Las cosas que son kadosh, que son dedicadas para mí, las hicieron comunes. No hicieron diferencia. No pusieron diferencia. Ni distinguieron entre lo santo y lo profano. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Mi presencia es profanada, se ha hecho común. Bueno, estamos en una dispensación muy seria. Quisiera decir que ninguno de ustedes en este cuarto que pueden darse cuenta que es el final de los tiempos. Vivimos en el tiempo de engaño, de ceguera espiritual, de apatía, en donde el pueblo de Dios está siendo arrullado para dormirse. Desafortunadamente no nada más para el mundo, pero muchos están siendo arrullados desde los púlpitos. Hay mucha gente que está siendo desviada de esta senda ancha que lleva a la destrucción por los mismos hombres de Dios que Dios originalmente había levantado para ser pastores del rebaño. Qué triste, que Dios me ayude a nunca ir por esa ruta, por nadie, por ninguna cosa, ni por una multitud o por fama o por un pago. Prefiero ser simple, humilde y tener la presencia de Dios que tener todo eso. Que nunca profanemos, que Él no sea profanado. Él es Dios y ni siquiera puedo explicárselos. No puedo explicar a Dios, no hay nadie que pueda. ¿Hay alguien en este mundo que pueda explicar a Dios? No. Si pudieras explicarlo, entonces no sería Dios. No puedes explicar a Dios. Es tan majestuosamente increíble. ¿Qué significa eso? No sé. Es tan asombroso. ¿Qué es eso? No tengo idea. Pero es todo eso y más. Es el señalado entre 10,000. Él es el más hermoso. Es todo en todo. Es todo en todas las cosas. Alabado sea su nombre. Así que vamos a continuar con esto, con estas lecciones. Sí. ¿Hay una diferencia entre ser santo y santificado? No. Es la misma cosa, no hay diferencia. Santificado, la palabra kadosh significa santificado. Y santificado significa ser dedicado o separado. Es el mismo significado. Para que algo sea tibio, en algún momento tuvo que haber estado caliente. Así que la tibieza ocurre cuando uno cede una cosa a la vez. Una gota de agua fría enfría o entibia esa cosa, una a la vez. Simplemente se pone un poquito más frío, pero todavía está caliente. Todavía saca humito. Oh, eso no va a cambiar nada. Una gota más. Hasta que finalmente esta exuberancia caliente, fogosa y amor y Dios majestuoso se convierte en esta experiencia apática y tibia. Es la generación en la que estamos. Las iglesias están cediendo y están cediendo a tantos niveles. Si no es una cosa, es otra. Y déjeme decirle, entre más nos acercamos a la venida del Señor, más peculiar
el pueblo de Dios que se va a rehusar a ser tibios, más peculiares nos vamos a volver. Así es. No solo para el mundo, pero para el mundo cristiano. They will look at you like, Te van a mirar como diciendo, wow, ya lo hacen in so many ways. en muchas You maneras. know what? Pero ¿saben qué? They did the same with Jesus. Hicieron lo mismo con Jesús, The devil. lo llamaron diablo. Anybody who makes a stand Cualquiera que for toma una posición por Dios y por la justicia va a sufrir persecución. going to be persecuted. Vamos a ser perseguidos. Simplemente prepárese. Va a venir. Is this apply? I have a question that I've been thinking about it. Esta es una pregunta que me he estado haciendo acerca de los ministros. I've seen people have a tremendous ministry. Veo gente que tiene ministerios tremendos, Fade out. pero llega un tiempo en que Because God had caen. a purpose for Esto es time. porque Dios tenía un propósito para ellos Just en cierto tiempo Okay, there are two o, sides to this. o cumplieron un ciclo. Bueno, There's actually both sides. hay, Because hay dos lados para esto, porque how do you know the difference? There can be, son- let's say, a person over here who is pueden ser, digamos, esta persona, por ejemplo, es llamada por Dios para una temporada en particular, así que es ungido, poderoso, fades out. y entonces su ministerio se desvanece. Pero ¿cómo sabes That faded out. si fue un ministerio que se desvaneció o fue él el que se desvaneció? If his life Mirando su vida, si su vida personal continúa en la senda de lo que él ha predicado y lo que ha proyectado, lo que ha vivido, entonces el ministerio fue el que se desvaneció. Pero tienes el otro lado en donde tienes aquí ministerios poderosos y los ministerios, y ves que se desvanece, ves su vida. Si su vida es la que se está desvaneciendo, entonces puedes saber. God called for a time Están estos dos lados, porque sé que hay ocasiones en las que Dios llama example. por un tiempo y luego se termina. Juan el Bautista Done what God es un ejemplo, porque él debió haber terminado con su ministerio. Y él dijo, bueno, es tiempo de crecer para que él aumente, pero él se rehusó a reducir. Entonces Dios tuvo que hacer justicia y perdió su cabeza, etc. However, he said the least in the Y kingdom of heaven sin is embargo Jesús dijo, el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan. Así de pequeño se convirtió en el mundo espiritual. El menor en el reino es mayor que Juan. he fizzled out right. Él se resbaló muchísimo allá abajo, pero podría haber estado de este lado. Digo, de este lado más bien, en donde His ministry phase was over. su ministerio Jesus. enfrentó al final y él hubiera caído a los pies de Jesús y se hubiera convertido en su seguidor, pero nunca lo siguió. You said this last part that the least in heaven. I have heard it actually the other way around. The way you explain it right now. Yo lo había escuchado al revés de como lo explicó ahorita. Explain it a little more. You mean about John? About John. ¿Te refieres a Juan? What Jesus said. Bueno, solo estoy diciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo eso. Jesus said Jesús dijo que el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan. Matthew chapter 11 Bueno, Mateo capítulo 11, and read here y leamos aquí, verse 10. empezando en el verso 10, verso 9. A prophet? Mas, ¿qué saliste a saber? ¿Un profeta? Este es Jesús hablando. También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. I say unto you, De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan than John the Baptist. el Bautista, mas el que es muy Or in other words, or apart from that, he that is least mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Así que tienes dos lados de la vida de Juan. born among a woman, Tienes de todos aquellos nacidos de mujer, no hay ninguno más grande
que Juan. Eso hace explotar mi mente, porque eso incluye a Abraham, más grande que Isaac, más grande que Jacob, más grande que David, más grande que Ezequiel y Jeremías. Entre todos los nacidos de mujer no hay uno más grande, porque todos estos profetas solo pudieron hacer eso, profetizar. Solo pudieron decir, viene, viene, Él viene. Pero lo que hace a Juan más grande es que fue el primero que dijo, aquí está ya. Él es el que puedes decir, he aquí el Cordero de Dios. Abraham no pudo hacer eso, pero dijo que venía. Todos estos tipos acá en la antigüedad, sus vidas y su servicio y caminar y ministerio fueron como ejemplo de lo que iba a venir. Juan llega y dice, Él viene justo detrás mío. Voy adelante, pero dijo, he aquí. A nadie se le dio ese privilegio, él fue más grande. Él dijo quién era el Cordero de Dios. Y tome nota que él nunca fue mencionado o revelado como el Cordero de Dios otra vez hasta Apocalipsis. Juan tuvo una revelación magnífica, pero él nunca siguió al Cordero. Tuvo una revelación del Cordero, tuvo un ministerio poderoso para proyectar al Cordero, para decir quién era el Cordero, para preparar el camino del Cordero, pero nunca lo siguió. Nunca, ni una sola vez. Dos de sus discípulos le dijeron, nos vemos, Juan, vamos atrás de él. Y Juan dijo, ¿qué? Se continuó bautizando y ministrando, tanto que Jesús tuvo que dejar Judea e irse a otro lado, porque había competencia. Los fariseos decían, a ver un momento, tus discípulos bautizan y los discípulos de Juan bautizan. Y Jesús dijo, vámonos, dejemos que Juan haga lo suyo. Nunca decreció, así que Dios dijo, yo te voy a hacer decrecer. Si eres guiado por tu cabeza, vas a perder tu cabeza. Continuó predicando lo mismo, a pesar de que había llegado el Cordero. Su ministerio había terminado. El ministerio de Juan era preparar el camino, era una dispensación. Una vez que Jesús estuvo ahí, su ministerio había terminado, pero él no lo terminó.